Bueno, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. El tema que vamos a tratar es el de funciones. Entonces, permítanme, ya les comparto mi información. Bueno, en el caso de las funciones, la idea es utilizar una estrategia con la cual usted pueda eh, solucionar un gran problema para poder generar realmente la solución que le está solicitando su cliente o que se está necesitando en ese sistema. Entonces, algo que utiliza mucho el ingeniero de sistemas es la frase divide y vencerás, ya que pues usted puede coger un gran problema o un gran sistema y ponerlo en problemas más pequeños o subdividirlo en sistemas más pequeños que también se conocen como subsistemas. Por ejemplo, si hablamos de la universidad es un gran sistema que internamente hace muchos procesos. Dentro de estos procesos está, por ejemplo, el subsistema de biblioteca, y la biblioteca, a pesar de que pueda haber una interconexión con información que se utiliza en otros sistemas, pues él utiliza sus propios procesos y hace sus propias cosas. Y en algún momento ella necesita información de otra área para poder generar sus procesos, o también necesita enviar información hacia otra área y poder darle esa información para que la área que lo esté solicitando pues pueda continuar con los procesos pertinentes. Entonces, en ese caso, si yo subdivido la institución en pequeños sistemas, pues va a ser mucho más fácil solucionar un gran problema. Entonces usted puede ver biblioteca, puede ver la parte de salud, puede ver los docentes, puede ver la parte de registro y control, bueno, una gran cantidad de cosas que al final usted se da cuenta y si usted soluciona cada uno de ellos, pues está solucionando todo lo que está pasando en la institución, porque como les digo, la información fluye y puede pasar de subsistema en subsistema para poder generar los procesos, poder generar ciertas actividades o tareas, poder permitir que ciertos actores realicen cosas y demás. Entonces, de lo contrario, se bloquearían ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener atención. Y es más, algunos sistemas externos también pueden participar de esas acciones. Entonces, por ejemplo, usted hace una matrícula académica y hace una matrícula financiera. Para poder hacer la académica, se debió haber hecho la financiera. ¿Cómo hace la financiera? Cuando usted descarga un recibo, pero espera el sistema que usted vaya y pague, y cuando paga, otra entidad externa le manda la información a la institución y activa entonces ahora sí su matrícula académica. Entonces ya le da un visto bueno o un verdadero o un habilitado para que continúe con su proceso de matrícula académica y pues finalmente hacer las demás acciones que usted debe realizar. Cuando usted ya realiza estas acciones, pues ya comienzan otros procesos porque usted ya pues arranca el curso, comienzan las notas, etcétera. Entonces ahí se va manejando otras cosas. Entonces miren que hasta un subsistema puede tener otros sistemas más pequeños para poder usted realizar todo lo que necesite o crea conveniente dentro de, esa de ese gran sistema que tiene muchas acciones y por ende puede tener también muchos actores. Entonces, la participación de ese tipo de cosas pues puede o debe funcionar de alguna manera. Bueno, entonces, eh, lo que pues vamos a tener, yo siempre pues les he dicho que se trabaje en un solo pseudocódigo, pero aquí pues vamos a tener un pseudocódigo principal y unos pseudocódigos secundarios, ¿ya?
o pues podemos llamarlos como subpseudocódigos. El pseudocódigo principal se va a comunicar con todos los demás y voy a tener paso de información. Yo puedo mandar información o recibir información de cada uno de esas actividades. Entonces, normalmente se conoce como la función principal, que es la que me genera o trabaja pues con el llamado a las demás funciones, y entonces se generaría ese paso de información con unas funciones secundarias. Todavía sigue siendo estructurado porque en este caso pues no estamos haciendo o generando o trabajando con otro tipo de cosas como los objetos o las clases u otras características que tiene la programación a objetos, ¿ya? Entonces sigue siendo estructurado, solamente que el problema grande lo estamos partiendo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es generando, por decirlo así, programas más pequeños donde desde el programa principal yo simplemente lo voy llamando. Esta parte sería un esbozo o algo inicial a lo que va a ser después la programación orientada a objetos, porque normalmente esa es una también de las filosofías de la programación orientada a objetos, usted tener un gran problema y subdividirlo. Es más, dentro de las características que se piden o se tienen en cuenta en la programación orientada a objetos, es que cuando usted tiene aparte un módulo o una clase o una función, esa se encargue de una sola cosa, no ponerla que haga muchas cosas, no. Por ejemplo, haciendo así por encimita, usted puede hablar de, de una calculadora, pero entonces esa calculadora usted puede tener la función operaciones básicas. ¿Qué hace operaciones básicas? Ah, pues suma, resta, multiplica, divide. Y puede tener otra función que se llame operaciones trigonométricas y otra función que se llame operaciones logarítmicas, así, ¿ya? Pero ¿qué es lo ideal? Que en vez de tenerlo así, en un grupo o en un conjunto de funciones, entonces usted simplemente diga la función suma. ¿De qué se encarga? Solo de sumar. La función resta, solo de restar, multiplicar, dividir. Son funciones por separado. Entonces la función seno, la función coseno, la función tangente, por separado. No tenerlas agrupadas, sino por separado. Entonces esa es una forma mucho más congruente de revisar su información, de si hay una falla, revisar qué pasa, y de usted poder meter o quitar cosas, donde usted tranquilamente, necesito otra función, pues entonces la anexa, o una de estas funciones ya no la necesito, ya no la quiero, ya no me sirve, pues simplemente saca solo esa función y no le toca estar revisando mucho o haciendo mucha cosa para poder hacer ese tipo de cosas. Eso de quitar, poner o arreglar, eso muchas veces le conoce como mantenimiento. Que usted puede hacer un mantenimiento correctivo, donde arregla algo, preventivo, donde usted puede mirar y evitar que se generen problemas, adaptativo, donde ya usted coge y puede coger ciertas cosas y, pues, como su nombre indica, adaptarlas a sus funciones o a lo que usted necesite, ¿ya? Y así, entonces, de esa manera le va a quedar mucho más fácil trabajar. Entonces, así de forma gráfica, un esbozo, usted tener una función principal. La función principal es solo una, y esta función principal se comunica con otras funciones que serían las funciones secundarias. Pero ojo, esta función secundaria se puede comunicar también con otra función secundaria, lo mismo que las demás. Pero la que controla inicialmente todo es la función principal. Desde la función principal usted llama cualquiera de las funciones secundarias, y ahí sí la función secundaria podría llamar otra función secundaria si es el caso. Y entre, como le digo, entre ellas hay comunicación. Yo puedo pasar información acá, o de acá puede devolverse información para acá. Entonces, de esta manera, pues va a quedar mucho más fácil. Además de eso, no es que yo tenga la función principal y después tenga otra principal y otra principal, no, o sea, que sean como programas por separado, o sea, no, realmente la idea es que sean allí
de alguna manera u otra con ciertas características para que me permita desde la principal controlarla, que tenga acceso a la principal a esas funciones secundarias. Entonces, las estructuras pues de esa función pues son lo mismo que hemos manejado con el pseudocódigo. De pronto la diferencia es que hay un paso de información y también puede haber un retorno de la información, que yo pase información de aquí hacia acá, ya, que le mande información a esta o que esta pues me devuelva información. ¿Qué debemos tener en cuenta pues para el manejo de las funciones? Que ojalá la función tenga un nombre con un verbo, un nombre que sea válido, así como hemos hablado con las variables, algo que me identifique esa función de qué se encarga o qué va a hacer, o sea, que me defina la acción como tal. La función principal no lleva nombres, las funciones secundarias sí. Entonces, bueno, en los lenguajes de programación normalmente la principal la llaman main, esa es la función principal. Y pues las otras funciones, por lo menos las funciones secundarias, pues normalmente son las que van a esperar que la principal la llame, y lo ideal es colocarle un nombre que indique al programador o a otras personas que está haciendo esa función. Entonces, pues hay que también manejar con algo de cuidado cómo trabajo con este tipo de datos. Entonces, si yo voy a sumar, pues llámela así. Si yo voy a la función de trigonometría, alguna función trigonométrica, entonces, bueno, tangente, pues llámela así. Ya, entonces, ese tipo de nombre, pues me da mucho más facilidad de saber qué va a ser la función. Claro, yo puedo llamar la función A, la función B, la función C, pero pues eso posiblemente, a pesar de que pueda trabajar y pueda hacer lo que usted necesita, pues no me está dando como pistas de qué estoy haciendo yo ahí, y de pronto no es como lo más adecuado. Pues vamos a tener también valores de entrada. Ya la función secundaria puede recibir unos valores de entrada que normalmente pueden venir desde otro lado. Esos datos que vienen de otro lado, pues muchas veces se conocen como parámetros. Igual aquí la función también puede tener sus propios datos. También pueden haber datos de salida, o sea que yo puedo generar resultados aquí, pero devolver también información de la función secundaria hacia otras funciones. Cuando hago esa evolución de la información, pues normalmente se llama un retorno. Pues también están las entradas y las salidas, de igual manera como lo hemos visto con el escriba, con el lea, etcétera. Se pueden trabajar todas las estructuras que hemos visto hasta el momento dentro de cualquier tipo de función, o sea que yo puedo tener estructuras de decisión, de repetición, los arreglos, etcétera. O sea que ahí yo puedo tener un sí, no, puedo tener un para, bueno, y los arreglos y demás. Y pues al final, siempre pues normalmente la función hace un retorno, y cuando hace un retorno, pues ese retorno se lo debo asignar a un valor para que la función principal o la otra función que lo reciba pues pueda guardarlo. Entonces ahorita pues con unos ejemplos puede quedar un poco más claro lo que les estoy comentando. Entonces la estructura... Profe, una pregunta. Dígame, cuénteme. El nombre de la función secundaria, ¿qué tan largo puede ser? Pues en pseudocódigo de pronto no hay como un límite. No estoy seguro en ciertos lenguajes, pero pues a veces uno coloca así como las variables, a veces uno puede colocar ciertos nombres extensos. Por ejemplo, generación, salario neto, empleado, ¿ya? Pero igual sin espacios, sin caracteres especiales, ¿ya? Entonces, la función yo le puedo colocar ciertos nombres que me dé mejor énfasis de lo que va a ser la función como tal. Y lo ideal es que eso también no tenga, así como hemos trabajado las variables, no tengan caracteres especiales, no tengan espacios, la ñ, bueno, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, pues en el pseudocódigo de pronto no hay tanto problema, pero pues hay a veces entre ciertos lenguajes hay ciertas diferencias con eso. A veces acepta cierta cantidad de caracteres el nombre,
Otras veces puede ser que no haya tanto problema pues con la extensión del nombre, porque a veces hay lenguajes que hasta usted tiene que colocarle ciertas características o él mismo le muestra ciertas características, entonces usted el nombre lo coloca sin tanto inconveniente. Pero pues de pronto mi consejo es que usted coloque un nombre que sea mucho más concreto. Usted puede colocar, por ejemplo, cálculo nómina, ya, o calcular nómina, o cálculo salario neto, ya. Claro, y como le digo, usted puede colocar cálculo del salario neto del empleado. Se puede ser un nombre. Pero entonces, pues también usted puede simplificar un poco ese tipo de información porque más adelante va a estar utilizando ese tipo de información y se le puede olvidar alguna cosa. Y si usted le olvida alguna cosa, lo mismo. Usted crea la función y cuando la va a utilizar, ya no funciona. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces en cuanto a la estructura general, entonces aquí hay unas modificaciones. La declaración de las variables normalmente la hacíamos dentro de la función principal, ¿ya? O de la función que hemos visto hasta el momento. Pero resulta que cuando yo voy a trabajar con funciones, o sea que además de la principal voy a tener funciones secundarias, yo puedo declarar las variables afuera. Entonces puedo declararlas por fuera de la función principal y por fuera de las funciones secundarias. Este tipo de variables se conoce como variables globales. ¿Por qué son variables globales? Porque la variable que yo tengo aquí puedo utilizarla dentro de la función principal, pero también puedo utilizarla dentro de la función secundaria de cualquiera de las funciones. Entonces ahí no hay tanto problema. ¿Qué pasa con las variables locales? Las variables locales solo las puedo utilizar dentro de la función donde estén. Entonces las que están aquí en este ejemplo de función A, solo las podría yo utilizar aquí. ¿Ya? Entonces eso depende de donde usted la haga para poder trabajar con ellas. Lo mismo pasa con las funciones. Yo las funciones antes de trabajar con ellas las debo declarar. Debo decirle al sistema que voy a utilizar o a generar o a tener unas funciones para poder hacer unos trabajos. Entonces, aquí yo declaro funciones globales, puedo declarar variables globales. Acá adentro declaro variables locales, funciones locales. La función principal, como lo hemos visto, puede tener entrada, procesos, salidas. Pero ahora también habría el llamado a la función. Este llamado a la función, entonces él viene acá y va a tener lo mismo, un inicio, un fin, pero con el nombre de la función, y va a tener sus propias variables si las necesita. Puede tener entradas, procesos, salidas, pero también puede tener un retorno. Igual aquí también puede tener unos parámetros que vienen de acá. Y ahora en el ejemplo, pues miraremos cómo es la parte de los parámetros. ¿Cómo puedo representar o cómo puedo yo declarar las funciones en el pseudocódigo? Entonces, miren, para yo declarar cierta información, normalmente yo debo decirle un tipo de retorno si lo hay, el nombre de la función y si hay unos parámetros, aquí indico cómo van los parámetros. Otra forma es que no tenga retorno, o sea que no va nada aquí, el nombre de la función y los parámetros si lo hay, o que haya un retorno y no haya parámetros, o sin retorno y sin parámetros. Cada una de estas tiene unas características diferentes y cada característica pues me representa o me da ciertas ventajas o desventajas según la necesidad y ya miraremos eso. Bueno, bueno, se vino el palo.
No estoy hablando porque está el super aguacero. Ya un momentico. No sé si lo escuchan, pero bueno, por acá está durísimo. Bueno. Entonces, continuando acá, vamos a mirar cómo funciona cada una de estas gráficamente y después con los ejemplos, pues de pronto lo entienden un poco más. Ojo, en el primer caso, tiene retorno y tiene parámetros. O sea, ¿qué es lo que pasa? La función principal es la que pide los datos, o sea, que tiene la entrada de los datos. Estos datos los envía a la función secundaria. La función secundaria recibe los datos y genera el proceso y retorna el resultado, y ese resultado lo guarda en este dato, y finalmente la función principal es la que genera la salida. Bueno. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar esa partecita ahí? Perdóname un segundito. Si algo me escriben en el chat, que a veces no escucho bien en este momento con este aguacero bien lo que me están comentando. Alguien me pregunta qué son los parámetros. Los parámetros son datos. Entonces, este dato lo lee la función principal. Por eso aquí dice lea parámetro 1, lea parámetro 2, y puede haber más. O sea que estas son variables, lea, lea, lea. Esos datos con esas variables los mando a la función secundaria. Esos datos ahora los proceso en la función secundaria. Entonces, por ejemplo, ingrese número 1, ingrese número 2. Ahora número 1 y número 2 van para acá, y acá le digo número 1 más número 2, guárdelo en la variable 2. Ahora variable 2 viene para acá y se guarda acá en la variable 1. Un momento. Sí, entonces tocaría tener la función principal y la secundaria. Sí, señor. La principal es la que va a controlar y a llamar las secundarias, y la secundaria es la que se va a encargar de hacer los procesos. Sí, señor. En el segundo caso, que no tiene retorno, solamente recibe unos parámetros. Entonces, ¿qué pasa aquí? La función principal ingresa los datos, lea, los manda a la función secundaria. La función secundaria los procesa, y finalmente la función secundaria le dice el resultado de su proceso es, o sea que genera la salida. Entonces, esas son las dos primeras. Si tiene retorno, usted tiene que guardar el retorno en una variable y usted manda los datos hacia la función secundaria. Si no tiene retorno, pero sí tiene parámetros, usted manda los datos a la función secundaria, y la función secundaria se encarga de procesarlos y de generar el resultado. ¿Qué pasa con la 3 y la 4? La 3 tiene retorno, pero no tiene parámetros, y la 4 no tiene ni retorno ni parámetros. Entonces, miremos la 3. En la 3, usted llama a la función. Acá en la función principal usted no pide los datos. ¿Por qué? Porque como no tiene retorno, no tiene parámetros, entonces usted tiene que pedir los datos en la función secundaria, los pide, los procesa, pero retorna el resultado y lo genera la solución en la función principal. ¿Y qué pasa con la parte 4? Que de pronto es una que se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque es muy independiente. La función secundaria se encarga de todo.
O sea que usted simplemente llama a la función secundaria y en la función secundaria usted lee los datos, los procesa y finalmente genera los resultados. Todo lo hace la función secundaria. Esa es muchas veces la forma en la que trabajan los desarrolladores o las empresas desarrolladoras de software, porque es que usted no hace un software con 1 o 2 personas. Si es un gran software, pueden haber 100, 200 personas o más. Cada una se encarga de un pedacito, de un modulito o de una función. Entonces, esa persona hace la función y la puede probar, meterle datos, hacerle cosas y cuando ya ve que está bien, envía esa función a la empresa y la empresa le hace otros tests, otras pruebas y finalmente la junta con todas las demás y va sacando el gran programa. ¿Ya? Entonces, al ser más independiente, pues funciona un poco mejor. ¿Listo? Profe, una Dígame. pregunta. ¿Cuántas funciones secundarias uno puede hacer? Las que quiera. Lo que usted sí debe tener en cuenta es que la principal es una sola, pero las secundarias sí las que usted necesite. Por eso le decía, si hablamos de la calculadora, la función principal es calculadora y usted puede tener suma, resta, multiplicación, división, logaritmo, raíz, tangente, todo eso pueden ser funciones secundarias, ¿ya? Entonces usted puede tener muchas y por ese lado no hay ningún inconveniente. Lo único es saber cuáles tiene, cómo las nombró y de qué manera entonces está manejando usted su sistema, ya que usted sabe que va a depender de esas funciones para que realmente se generen los resultados que usted necesita dentro de su gran sistema, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces unos pequeños ejemplos. Bueno, vamos a mirar entonces lo de los parámetros para que de pronto con el ejemplo quede un poco más clara la información. Entonces, miren, en este ejemplo yo creo una función ya para que genere un número elevado a un exponente. Entonces, por ejemplo, x elevado a la y, ¿ya? Entonces yo tengo la función, aquí estoy declarando la función, en este caso una función local, y estoy declarando unas variables de tipo local. Entonces tengo la función potencia, que tiene un retorno de tipo real y tiene unos parámetros de tipo real. Aquí me está recibiendo dos parámetros, bas y eps. Son los dos parámetros que me va a recibir. Estos son los datos que me va a recibir. Las variables son base, exponente y resultado. Entonces le digo, introduzca la base, introduzca el exponente. Entonces, esta parte donde yo le digo a resultado asígnele lo que mande potencia, lo que mande la función, él lo primero que hace es ir a la función y ver qué va a generar. Entonces viene acá a la función. Esta es la función. Él recibe la base. Perdón un momento. Bueno, perdón. En este caso de la función potencia, ¿qué es lo que pasa? Miren,
yo declaré la función con este nombre, con este tipo de retorno y con estas variables. La variable base que la ingresé acá se guarda en base y la variable exponente que ingresé acá se guarda en EBS. Entonces, la función va a trabajar con estos dos datos que yo declaré para la función y que se convierten en sus parámetros. Entonces, cuando viene aquí, yo declaro una función res y ¿qué hago? Bas elevado a EBS, asígneselo a res, que es el resultado. Y le digo retorne res. ¿Qué es retorne res? El resultado que me arroja la función me lo guarda aquí. Entonces le digo escriba resultado. ¿Ya? Aquí solamente estoy pues imprimiendo el resultado. Un poco más claro ahí la parte de el retorno y los parámetros. Profe, una pregunta. Sí, ¿Puede diga. volver a repetir, profesor, el ejemplo? Sí, ¿quién me está preguntando? Profe, Sí. en ese que dice retorne res, res, o sea, ¿cómo sabe el programa que res es el resultado si en la función principal como que, o sea, res no está, o sea, no está como esa variable pero en la variable acá está resultado? O sea, ¿cómo sabe que res se le va a asignar a resultado si no hay como una conexión como tal de la palabra? Bueno, ahí no es que haya una conexión o no de la palabra. Lo que pasa es que él sabe que él va a retornar un valor. No es que mande la variable, él no manda la variable como tal. Él lo que hace es retorne el valor que tenga res. Es lo que él realmente está retornando, no la variable pues, sino el dato que tenga res. Entonces, cuando yo ya tengo un dato en res y le digo retórnelo, ahora sí, él lo que manda para acá es un valor. Entonces, si res vale 25, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo que hace es retornar 25 y ese valor se lo asigna a esta variable y lo que imprime es 25, ¿ya? Es lo que retorna es el valor que tenga la variable en ese momento, ¿ya? ¿Ok? Esa es la cuestión. Él retorna es el valor. Entonces, por eso él sabe que lo que me mande la función es un valor de tipo real, ¿ya? Y ese valor me lo va a guardar aquí. Si yo la variable resultado, por ejemplo, la tengo de tipo entero y retorno esta variable de tipo real, va a generar un error. O si, por ejemplo, yo aquí mando basura, por ejemplo, no sé, cualquier otra cosa diferente, un número o algo así, pues él me genera errores porque aquí dice que son datos de tipo real y lo que va a procesar son reales, entonces ya va a generar un error. Entonces, esa es la cuestión. Él genera o envía es el valor de la variable. No es que envíe la variable, sino el valor. ¿Listo? Ok, profe. Y siempre el valor se guarda en el resultado, o sea, automáticamente, Lo que retorna o uno le automáticamente, puede cambiar. sí, lo que retorna Ya, automáticamente ya. se guarda en la variable que usted le asigne. Puede ser cualquiera, pero que usted le asigne eso para que pueda guardarse. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar otro ejemplito con menos información para que también miremos esa cuestión. Y hay otro ejemplo que es más extenso que de pronto maneja de todo lo que hemos visto con esta parte de las funciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Listo, profe. para este caso es el área de un círculo, que es pi por r al cuadrado. Entonces yo tengo la función área círculo, lo que les decía, yo puedo llamarlo como crea más conveniente, yo puedo llamarlo calcular área círculo, por ejemplo, ¿ya? Que tengo un verbo que me indique qué está haciendo. Tiene un retorno de tipo real y tiene un parámetro, aquí tiene uno solo. Los parámetros pueden ser los que usted quiera, la cantidad que usted necesite, pero el retorno es uno solo. Eso sí, el retorno es uno solo, los parámetros los que usted necesite.
tengo entonces dos variables, radio y área de tipo real, y le digo, ingresa el radio. Entonces, a área asignele lo que me mande la función área círculo con el radio. Entonces, radio se guarda en la variable R, que es la que tiene la función, y dentro de la función secundaria, ¿qué hago? Tengo una variable pi, que es real, y una variable a. A pi le asigno 3.14, bueno, como quieran, que es los datos de pi, y a le asigno pi por r al cuadrado. Retorno a. Entonces, cuando retorno a, lo guardo en la variable área. O sea que retorno el valor que adquiera a con los datos, lo guardo en el área y le digo, escriba. Claro, pues aquí podría haber un mensaje más extenso, ¿no? El área del círculo es área, ¿ya? Pero entonces esto es una forma de mostrar cómo se hace eso. ¿Listo? ¿Más preguntas hasta el momento? Bueno, entonces continuemos. Profe, Dígamelo. ese ejemplo es cuando, o sea, el mismo cuando hay retorno y todo eso. Sí, este segundo ejemplo también tiene retorno y también tiene parámetros. Solo pues que tiene un solo parámetro y pues el retorno es el cálculo de otra cosa. Pero es similar al que vimos anterior, solo que el anterior tiene dos parámetros y pues también tiene un retorno. Pero como les digo, usted puede tener todos los retornos que necesite, todos los parámetros que necesite, pero un solo retorno. ¿Ok? Profe, una pregunta Ok, ahí. Dígame. Usted dice que la función se declara antes de declarar la función, sí, declarar la función principal, ¿Ah? pero ahí yo veo que usted metió la función área círculo dentro de la función principal. Ojo, yo puedo declarar la función dentro de la función principal o afuera. O sea, yo aquí la estoy declarando y esta función es local. La estoy declarando local, pero yo la puedo declarar afuera y sería global. ¿Ya? Esta función yo la puedo llamar desde la función principal. Aquí la estoy llamando. ¿Ya? Yo la puedo llamar porque está declarada aquí internamente. Pero si yo quisiera llamar esta función desde otra función, no podría hacerlo porque no la reconocería. Si yo declaro la función global, la puedo llamar aquí y la puedo llamar en cualquier otro lado. Esa es la diferencia. Al ser local, solo puedo llamarla aquí. Lo mismo que con las variables, solo las puedo utilizar aquí. Si fuera global, yo puedo utilizar las variables donde me dé la gana, lo mismo que con las funciones. La puedo llamar desde otra función sin ningún problema. Esa es la diferencia. ¿Listo? O sea, vea, usted crea en la principal, lo puede usar en la secundaria esa función, pero si crea una en la secundaria, no puede usarla en la principal. Ojo, yo estoy creando, tenemos que mirar la diferencia. Yo estoy creando la función aquí. Yo la puedo crear en la principal o por fuera y la llamo aquí. Al llamarla voy a la secundaria y hago lo que tiene que hacer porque es que la estoy llamando. Yo, si declaro una variable aquí, esta variable no la puedo usar acá porque es local, por eso la uso aquí nomás. Si yo quisiera llamar radio acá, tendría que declararla afuera, o sea que fuera global. Ahí sí puedo utilizarla en cualquier lado. Permítame, continuemos Profe, a ver con el otro ejemplo. ¿Quién? Dígame. yo, es que en la primera dice área círculo real, ¿no? Y después Ajá. dice área círculo real. No hay error ahí. Donde dice área círculo real R y después dice área círculo real R. ¿Dónde está el error? Cuando usted declara área, pertenece a área círculo y entre paréntesis tiene radio. Ah, cuando la llamo, aquí, Sí. aquí cuando yo la llamo, lo que le debo mandar es el dato que yo ingresé. Entonces, cuando yo ingreso ese dato, este dato o esta información la guarda en su variable propia que fue con la que yo comencé.
Entonces ahí se guarda aquí y ahí yo trabajo es con esta información. Porque es que yo esto es local y se lo envío. ¿Qué es lo que le envío? Como con lo mismo con el parámetro. ¿Qué es lo que le envío? El dato, el valor. El valor que tenga radio lo guardo en R para poder yo trabajar acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque radio, como es local, yo no podría trabajar con radio aquí. Yo no podría hacerlo porque no me la va a reconocer. Cuando yo lo mando, automáticamente la coge la variable R y comienza a hacer el proceso. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Ya, profe. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ah, listo. Este es el del factorial, que ya habíamos mirado eso. Entonces yo declaro unas variables de tipo entero y declaro la función factorial con retorno entero y un parámetro n que es de tipo entero. Entonces le pido el número es local y entonces ahora lo que hago es le mando el número y vengo para acá. Miren lo que sucede en este caso. A factor le asigno 1. ¿Y dónde está factor? Acá afuera. Es una variable global. Entonces yo la puedo utilizar aquí. X desde 1. ¿Dónde está X? Acá. Entonces no hay problema. Si yo hubiera querido número y resultado, también lo había podido declarar acá afuera. Entonces n, que viene desde aquí, con la función, comienza a generar el proceso, que es el ciclo para hacer el factorial. ¿Ya? Y entonces yo ya le puedo decir retorne factor. Entonces viene acá y lo guarda. Pero miren aún más este tipo de cosas. Cuando yo genero factor, yo puedo decirle escriba factor, porque es que la variable es global. Como yo a la función la creé con un retorno, obligatoriamente tenía que decirle retorne algo. Le tenía que decir que retornara algo. ¿Por qué? Porque le dije que la función era con retorno. Si quiero, la función la declaro sin retorno, o sea que le pongo solo factorial y entero n. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que simplemente acá hago el proceso y ya como tengo el factor aquí, acá en la función secundaria le digo escriba factor. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Si yo declaro variables globales, a veces no tengo que mandar parámetros ni tampoco generar retornos, porque yo la variable global la puedo utilizar donde quiera. Si el dato cambia, pues la variable cambia para todo el programa, ¿ya? Para toda la solución cambia. Por eso también hay que tener cuidado con el uso de las variables globales, porque es que yo puedo tener una variable y en algún lado la cambio y después vuelvo y lo utilizo en otro y digamos sobrescribo o le cambio el valor y lo necesitaba con el valor anterior, ya genera un inconveniente. Entonces ahí hay que tener atención y cuidado con ese tipo de información. Lo que les decía, usted paga su factura de la universidad, su recibo, y entonces una variable se convierte en verdadero. Esa variable pasa o la mandan a la función de matrícula académica. Entonces ya miran, pago es igual a verdadero, sí, bueno, entonces haga su matrícula académica. ¿Qué pasaría si eso por allá, por alguna razón, primero pasa por otro lado y se vuelve falsa? Entonces no se le habilita a usted su matrícula y entonces, ¿qué es eso? Un error. Y ese error es cuando usted va y ahí sí alega y etcétera, porque usted pagó. ¿Y cómo así que no ha podido matricularse? ¿Cómo así que ya se quedó sin cupo? Bueno, etcétera. Entonces, por eso, a veces es bueno el paso de parámetros o la evolución con un retorno, ¿ya? Más que trabajar con una variable global. Entonces, todo eso es de un análisis, de ver qué le sirve, de ver cómo le sirve y del buen uso y manejo de la información. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo mucho más extenso que está en C. Entonces, ojo,
Y pues igual yo les envié la información para que entonces lo puedan también analizar. ¿Ahí lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor. Sí. Bueno. Sí, profe. Ok, entonces bueno, tenemos la librería, ya conocemos o ya hemos visto las librerías que utilizamos y entonces miren, estas son declaraciones de información. Aquí estoy declarando unas variables y una matriz, un arreglo de 2 dimensiones. Estos son globales, no está dentro de ninguna función. Aquí estoy declarando una función que se llama suma. Entonces, ojo, esta función no tiene parámetros y no tiene retorno. Este void es que no tiene retorno. En el caso pues del lenguaje C hay que colocarle void para indicar que no hay retorno. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta otra función? Esta función tiene un retorno de tipo entero, pero no tiene parámetros. ¿Ok? Y estas otras funciones no tienen parámetros y no tienen retorno. ¿Ya? Entonces hay una función de mat, registrar matriz y mostrar matriz. Cuando ya las he declarado, ahora sí puedo crear las funciones. Yo puedo crear todas las funciones secundarias y después crear la función principal. O puedo crear primero la función principal y después crear las secundarias. Ya, usted lo puede hacer en el orden que quiera, pero siempre debe crearse la función principal. ¿Por qué? Porque cuando usted compila, cuando usted ejecuta la información, lo primero que él busca es la función principal. Y si la encuentra, entonces ahora mira dentro de la función principal qué hay. Y entonces él ve que hay el llamado a una función secundaria. Entonces ahí sí revisa si esas funciones están creadas, si esas funciones están habilitadas, si esas funciones, etcétera, qué tienen y demás. Entonces, por eso siempre es necesario. Muchas veces cuando usted no crea la función principal, él le genera un error y le dice que no hay un main. Y el main en el lenguaje es la función principal. Entonces, usted puede crear en el orden que quiera. Primero las secundarias y después la principal, o primero la principal y después las secundarias. Igual, la principal es la importante, es la que debe ir, ¿ya? O bueno, o tiene que ir. Entonces, esta función secundaria que es suma, pide los dos datos, procesa los dos datos y genera un resultado. Eso es lo que hace la suma. La función resta pide los dos datos, los procesa y como tiene un retorno, entonces pues le tengo que decir que retorne algo. ¿A dónde lo manda? Pues ahora hay que mirarlo en la función principal o en la función que la llame pues. Sigue la función mat. Como les digo, no tiene retorno y no tiene parámetros, pero mire, la función mat tiene un menú con el switch. Tiene dos casos. Llama la función regmat y la función mostmat. ¿Por qué las puede llamar? Porque las funciones están declaradas de forma global. Entonces, la función mat se encarga de tener un menú para registrar los datos en la matriz y para mostrar los datos en la matriz. Esas son las funciones. Y aquí está la función principal. La función principal puede tener un retorno o también puede ser void main, o sea que no tenga retorno. Pero en el caso de ciertos compiladores, a veces exige que tenga un retorno y pues simplemente usted le coloca in main y por acá le coloca return 0, ¿ya? Y no hay tanto problema. Y a veces usted le coloca void main y no hay ningún inconveniente. Entonces la función principal se declararon unas variables locales y unas funciones locales. Lo que quiere decir que estas funciones yo no las podría llamar desde otra función. Estas funciones tienen parámetro y retorno en el caso de la multiplicación y en el caso de la división tiene parámetros, pero no tiene retorno. Entonces,
aquí yo tengo un menú con el do while. Con el do while. Son las operaciones básicas y la opción 5, arreglos bidimensionales. Y le digo, escoja su opción y con el switch. Caso 1, llamo la función suma, que recuerden que no tiene retorno ni tiene parámetros. Caso 2, tiene un retorno, pero no tiene parámetros, o sea que me genera un resultado y me lo guarda aquí. E imprimo el resultado. Caso 3, la función multiplicación tiene parámetros y tiene un retorno. Porfa, ¿quién tiene el micrófono? Pilas. Entonces, en el caso 3, pido los datos, los envío a la función y ese resultado lo guardo en esta variable. Y finalmente, pues genero el resultado. Caso 4, no tiene retorno, entonces envío los parámetros y llamo la función. Y el caso 5, pues pido la función o llamo la función que ya habíamos visto donde se hace el resto de cosas. Y termina la función principal. Entonces miren que la función principal puede ser más corta porque simplemente es el llamado a funciones. ¿Cuál es la ventaja aquí? Digamos, yo entro a la resta o caso 2 resta y genera un problema o un error. Entonces me toca ir a la función resta y revisar esa. No tengo por qué estar como volteando, revisando otras cosas. Reviso la función resta, ¿ya? Lo mismo que puede pasar con cualquiera de las otras funciones. Si se presenta algún inconveniente o datos erróneos o algo, pues reviso simplemente la función. ¿Qué me falta? Entonces, la función de multiplicación recibe los parámetros, hace el proceso y retorna el resultado. La división, no hay retorno, recibe los parámetros, hago el proceso y genero la salida aquí o el resultado. ¿Qué me puede faltar en la división? Recordemos, n no podría ser 0, entonces yo aquí puedo colocar sí, tal cosa, lo mismo. La función de registrar una matriz, aquí tengo el proceso para registrarlo y la función para mostrarla la tengo acá, ¿ya? Entonces eso es lo que haría en este caso. ¿Preguntas? Profe, el do while es una estructura de repetición, diga, Sí, de señor, bucle o correcto. repetición. Es de sí, un ciclo o repetición, correcto. Recordemos que tenemos normalmente para generar un menú, porque él entra de una, comienza a mostrar la información y cuando antes de salir le dice, desea realizar otra operación, entonces si es igual a 1, que en este caso es sí, él vuelve para acá. Este es el haga mientras, ya es el do while, que es la estructura de repetición, que es la que más se utiliza cuando tengo un menú. Correcto, muy bien. ¿Quién más? Bueno, entonces por ahora voy a dejar de grabar. Muchas gracias.